Un saludo muy especial otra vez a todos los televidentes, radio oyentes e internautas en este día lunes 3 de febrero. Bienvenidos y bienvenidas al estudio de la lección de la escuela sabática. Pastor Rubén Maravilla, ¿cómo estás este día? Muy bien, muy contento nuevamente de estar con todos nuestros hermanos, ¿verdad? Que nos ven a través de canales de televisión y en las plataformas de YouTube. Y es una gran alegría poder estar acá en este lugar, siempre compartiendo lo que es la palabra del Señor a través de nuestra lección de escuela sabática. Así es. Bueno, vamos a proceder a orar para que podamos aprovechar este tiempo que Dios nos da. Amén. Pastor, la oración. ¿Oremos? Muchas gracias, Señor Jesús, porque nos permites nuevamente estar acá en este programa con el propósito de poder compartir con nuestros amigos, con nuestros hermanos, tu palabra, Señor, a través de las lecciones de escuela sabática. Te pido que nos des tu bendición, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Te damos las gracias. Amén, Señor. Amén. Ayer nosotros mirábamos cómo pues el pecado lo vuelve a uno impotente para llevar a cabo las buenas intenciones que uno pueda tener. Amén. Veíamos que el pecado queda en evidencia en nuestra vida cuando la ley de Dios señala el pecado. Pero nosotros vamos a ver ahora que, pues, habiendo provisto del Señor la solución para ese gran problema de impotencia, de no poder por nosotros mismos vencer el pecado, habiendo nosotros visto la solución de Dios a través de la gracia, a través de la justificación por la fe, por medio de la gracia, nosotros vamos a mirar ahora que pues debemos hacer una parte nosotros, y es algo que el cristiano debe practicar, debe hacer mientras abandona el pecado. ¿Qué cosa es eso, pastor, que deben hacer los hombres mientras abandonan el pecado? Bueno, vamos a leer la palabra del Señor. Primera de Corintios 15:34. Primera de Corintios 15:34. Dice: despertad a justicia y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Y aquí entramos, hermanos, a lo que estuvimos diciendo, ¿verdad? La forma de malinterpretar, ¿verdad? Algunos textos bíblicos que hablan sobre, o sea, que dan mucha libertad a muchas personas diciendo de que no debemos de preocuparnos, ¿verdad? Por obedecer leyes y que somos salvos solo por la gracia de que Jesús ya murió una sola vez y que Él ya obedeció, Él obedeció por nosotros y que ya no nos preocupemos. Y eso ha dado lugar a mucha confusión y sobre todo mucho libertinaje. En cambio, la Biblia dice que sí tenemos que hacer algo, hermano. Y ese algo es que debemos de dejar de hacer eso, lo que tanto nos hace daño. O sea, dejar de pecar, porque eso es lo que dice el apóstol Pablo acá. Dice, despertad a justicia, dice el Señor. Dice, despertad a justicia y no pequéis. Lo mismo que le dijo Jesús a la mujer pecadora. ¿Te acuerdas, pastor? Claro. Sí, cuando le dijo, ¿a dónde están todos los que te condenan? ¿A dónde están? Le dijo, no hay nadie que te condene. Pues no, pues ni yo tampoco. Vete, le dijo, pero no peques más. Yo te perdono, dice el Señor. Ahí viene lo que es la gracia, hermanos queridos. Ahí viene el hecho de que podamos entender perfectamente lo que es ser salvo por la gracia. Nosotros no somos dignos, somos pecadores, hermanos. Nosotros nos equivocamos y nosotros tomamos la elección de pecar. O sea, Dios nos dio la libertad, nos dio el don del libre albedrío y nos dio dos caminos, elecciones. Nos dio la vida y nos dio la muerte. Y todavía el Señor nos dice, mira, escoge la vida, dice el Señor. Pero nosotros, por nuestra propia voluntad, hacemos lo malo. Entonces, ¿merecemos las consecuencias? Claro que sí. Aquí viene la gracia. La gracia viene del Señor y dice, ok, mira, yo te perdono, ¿verdad? Te arrepientes y te arrepientes. O sea, yo te perdono. O sea, no es algo que yo merezca. Pero esa gracia, hermano, me hace
En otras palabras, me capacita o me hace de que yo sea, que yo pueda obedecer después, hermanos. O sea, en otras palabras, hermanos queridos, la gracia del Señor hace que mi corazón sea tan agradecido con Dios de que ahora yo trato de ser más cuidadoso, o sea, trato de obedecer lo que el Señor dice. Por eso dice la palabra del Señor acá, repito nuevamente, dice, despertar justicia y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Y esa es la realidad, hermanos. Todo el que peca, dice, pues no conoce a Dios, dice, para vergüenza vuestra lo digo. Qué interesante, qué tristeza, va, pastor. Sí, pero mira cómo está esta pregunta bien interesante y la respuesta, porque dice, ¿qué deben hacer los hombres mientras abandonan el pecado? Y contesta, esta Biblia dice, velad debidamente y no pequéis. O sea, ¿qué deben hacer los hombres mientras abandonan el pecado? Pues número 1, mantenerse despiertos, como dice allí, a la justicia, mantenerse velando. Y número 2, pues no seguir pecando, lo que tú enfatizabas de María. Aquí nosotros miramos que pues no se trata de ser justificados por la gracia, justificados por la fe por medio de la gracia, y pues como que seguir, ¿verdad? Seguir en la vida pecaminosa. No, aquí dice velad y no pequéis. Así que esto es algo clave, porque es como decir, te he dado la victoria, ahora mantente en victoria. Te he dado la victoria sobre el pecado, te he dado el perdón sobre el pecado, te he dado el poder para vencer el pecado, mantente en esa condición. ¿Qué haya el hombre pecaminoso, según la cita del Espíritu de Profecía que sigue en Testimonios para los Ministros, página 367? ¿Qué es lo que haya el hombre pecaminoso, pastor? Dice así, el hombre pecaminoso puede hallar esperanza y justicia solamente en Dios. Qué bonito, ¿verdad, hermano? Qué consuelo, o sea, qué alegría. Dice, mire, el hombre pecaminoso puede hallar esperanza. No importa cuán difícil sea nuestra condición, hermano, hay esperanza. Dice, y justicia solamente en Dios. Ningún ser humano sigue siendo justo cuando deja de tener fe en Dios y no mantiene una conexión vital con Él. Eso es lo importante. Eso es lo que muchos de nosotros olvidamos, la importancia de mantener esa conexión, ¿verdad? Exacto. Esa conexión con Dios. Cuando nosotros, hermanos queridos, perdemos de vista lo que es el objetivo, nuestra mirada en Dios, perdemos ese contacto. Una vez un hermano me dijo, yo no sé qué me pasa, me dice, yo quiero hacer bien las cosas, pero no puedo. Entonces vengo y digo, pero mira, si tú ni siquiera te apareces a la iglesia, o sea, ¿cuántas veces lees tu Biblia? Pues ya no la leo, entonces ¿cómo quieres tú que el Señor te ayude si tú estás totalmente desconectado con Dios? O sea, no se trata de eso. O sea, por eso dice por acá, hermano, de que podemos hallar esperanza y justicia solamente en Dios, dice. Pero Dios hace, o sea, ningún ser humano, dice, puede decir que quiere permanecer firme a Dios, pero al mismo tiempo está desconectado. O sea, no ora, no lee su Biblia, no va a la iglesia. Hermanos queridos, es importante mantener esa conexión directa con nuestro Dios. La ociosidad lo lleva a uno a pecar. El no dedicar tiempo a la oración, el no dedicar tiempo al estudio de la Biblia, el no dedicar tiempo a congregarse, el no buscar servir a Dios, pues a uno lo lleva a hacer lo contrario, que es pecar. Así es. Nosotros vemos que pues en esta hora, si este es nuestro caso, aquí dice que el caso nuestro, por pecaminoso que sea, puede hallar esperanza y justicia solamente en Dios. Así que, mis hermanos, propongámonos con la ayuda de Cristo a no seguir pecando. Propongámonos con la ayuda del Señor a mantenernos en victoria. Ahora, ¿cómo encontró Pablo, pastor, la justicia de Cristo? Según Filipenses 3, 8 al 10. O sea, la pregunta está muy interesante, mis hermanos. La forma, veamos lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:8. 3:8 y el versículo 10. Qué bonitas palabras del apóstol. 3:8 al 10 dice, y ciertamente
Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y luego dice el siguiente versículo versículo número 9 y el 10. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es de la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad en muerte. Qué bonito, pastor. Sí, qué interesante, porque aquí nosotros vemos cómo Pablo hace la comparación de lo que él había ganado antes de Cristo y lo que ahora había ganado con Cristo. Y dice que estimó todo lo que él había ganado. ¿Como qué? Como basura, dice. Otras versiones dicen como estiércol. ¿Por qué él prácticamente todo eso lo miró así? Porque había ganado lo mejor, que es Cristo. Y mira el background de Pablo, mira el trasfondo de él. Podríamos decir que ya había maestría, ya había doctorado, allá había, bueno, fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley irreprensible, todo lo que pudiera decirse de bueno de un religioso, él lo tenía. Pero dice, todo eso, dice, lo estimé como pérdida, prácticamente ahora yo lo tengo, pues, todos esos honores que en el judaísmo yo había llegado a obtener, yo lo tengo, dice, como por basura, porque he ganado, dice, a Cristo. Ahora Cristo era lo que brillaba para él. Cristo era prácticamente la razón de su vida, lo mejor que había encontrado, y decía, no quiero mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe. Así que así nosotros vemos que Pablo encontró la justicia de Cristo. Me gusta mucho esa frase donde él dice, aún estimo todas las cosas como pérdida, dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y esa frase que él dice, mi Señor, dice, por amor del cual lo he perdido todo. Y ya no tiene nada de relevancia para mí, dice, lo que antes era para estima para mí, ahora ya no me interesa, porque todo lo he perdido, dice, por amor, dice, de mi Señor, dice, por amor del cual lo he perdido todo y todo lo demás lo tengo como por basura, a fin, dice, de poder servir a Cristo. Hermano, como dice la interrogante, ¿cómo fue que encontró Pablo la justicia de Cristo cuando él renunció a todo aquello que antes sin Dios tenía tal vez mucha relevancia en su vida, pero después de que encontró a Jesús, todo cambió para la vida de Pablo, todo. Por eso hemos enfatizado mucho, hermano, de que todo aquel que es tocado por Cristo jamás vuelve a ser la misma persona. Exacto. Jamás. Sus pensamientos cambian, sus costumbres cambian, ¿verdad? Toda su vida cambia. Quiero leer un párrafo del Deseado de todas las gentes en la página 267, el cual dice así: el corazón orgulloso lucha para ganar la salvación, pero tanto nuestro derecho al cielo como nuestra idoneidad para él se halla en la justicia de Cristo. El Señor no puede hacer nada para sanar al hombre hasta que, convencido éste de su propia debilidad y despojado de su suficiencia. O sea, el Señor no puede hacer nada en nosotros a menos de que nosotros estemos conscientes, hermanos, que necesitamos de la gracia del Señor.
Usted no puede obrar, hermano, en un corazón orgulloso, presuntuoso. Por eso dice el texto nuevamente, el Señor no puede hacer nada para sanar al hombre hasta que esté convencido o sea, el pecador, de su propia debilidad. Y despojado de toda suficiencia propia, se entrega al dominio de Dios. A veces el orgullo, hermano, es lo que nos impide reconocer que necesitamos ayuda. Entonces dice, puede recibir el don que Dios espera concederle. De nada es privada el alma. De nada es privada el alma que siente su necesidad. Ella tiene acceso sin reserva a aquel en quien mora toda la plenitud de Dios. Hemos enfatizado algunas veces de que es cierto de que Dios es todopoderoso, que el Señor todo lo puede hacer, pero hay algo que Dios no hace, no puede hacer, y es cambiar el corazón de una vida en contra de la voluntad de esta. En otras palabras, hermanos, si nosotros no queremos, pues Dios no puede hacer nada en nuestra vida. O sea, Dios no puede coaccionar la voluntad de las personas, no. Es por eso dice la Biblia de que su carácter, hermanos, es amor. Pero a veces nuestro orgullo, hermano, no nos permite de que la gracia del Señor nos toque, amoldee nuestra vida, transforme nuestra vida, transforme nuestro corazón. Pero para aquel hermano que se humilla, aquel que reconoce, aquel como el apóstol Pablo, cuando él dice, pues ya todo lo demás lo dejé atrás, todo lo demás no tiene nada de valor, porque para mí, por eso en Filipenses 1:21, él recalca lo siguiente, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Para mí lo único de mayor valor es servir a Jesús, es Cristo, es Jesús, lo demás lo tengo por basura. Entonces, hermanos queridos, cuán importante es poder entender de que de nada, dice acá el texto, de nada es privada el alma que siente su necesidad. Ella tiene acceso sin reserva a aquel en quien mora toda la plenitud. Todo aquel, por eso Jesús dijo, todo aquel que viene a mí, no le echo fuera. No le echo fuera. Sí, bueno, a nosotros entonces llegamos al final de la lección con este punto de que Pablo encontró la justicia de Cristo, estimando como pérdida o como basura las cosas que había ganado antes de encontrarse con Cristo. Ahora, sí, verdaderamente tenía a Cristo en su vida y eso le era de gozo, de alegría. Amén. Así que, hermanos y hermanas, yo quiero también decirles ahora que nos propongamos buscar a Cristo en nuestra vida, que nos propongamos mantener a Cristo en nuestra vida de tal manera que venga por añadidura la gracia siendo efectiva en nosotros. Amén. Vamos a orar para agradecerle al Señor por su palabra. Amén. Amante Dios y Padre, te agradecemos, Señor, otra vez porque el Espíritu Santo nos hace ver de qué manera es que nosotros podemos ser plenamente, pues, felices, de qué manera nosotros es que podemos alcanzar esa redención, esa gracia bendita que ya fue obrada por ti. Amén. Oh Padre, te pedimos que nos ayudes para que apliquemos en nuestra vida la lección de hoy, que efectivamente, Señor, nosotros podamos romper con el pecado, apartarnos de él y tomarnos más de tu mano. Amén. Ayúdanos a mantenernos fieles a ti y a odiar el pecado y abandonarlo, separarlo de nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.